10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 16º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos que van del 30 al 34. En el Evangelio de Marcos, este pasaje está colocado en un lugar estratégico. Recordemos, como la semana anterior leíamos en el Evangelio, que Jesús envió a sus apóstoles a la misión que les prepararía para la misión definitiva en la Iglesia. En esta misión ellos debían anunciar el reino y realizar los signos del reino, curando a los enfermos y expulsando a los demonios. Después de que Jesús los envía, Marcos se cuida mucho de no dejar a Jesús, por así decir, nunca solo. A partir de la primera llamada de los apóstoles, de los primeros discípulos, Jesús siempre es presentado en el Evangelio de Marcos junto con ellos. Entonces, durante la misión, digamos así, de los discípulos, Marcos recuerda el martirio de Juan Bautista. Lo presenta como una narración de lo que ha sucedido antes que explica ahora. Al final de esa narración del martirio de Juan Bautista, se cuenta ya el regreso de los apóstoles, que es justamente el pasaje de hoy. Ahora bien, este regreso de los apóstoles precede la multiplicación de los panes en el Evangelio de Marcos. La primera multiplicación de los panes del Evangelio de Marcos, pues este Evangelio nos muestra 2 multiplicaciones de los panes. Y es importante comprender que ahora leemos esta preparación a la multiplicación de los panes, pero en la semana siguiente, y de hecho durante 5 semanas, vamos a leer el capítulo 6 de San Juan. Es decir, hoy Marcos nos deja a la puerta de este prodigio de la multiplicación de los panes y los peces, y la próxima semana lo leeremos, pero en la versión de San Juan, seguido por 4 domingos más en los que leeremos el discurso eucarístico de Jesús en Juan 6. Ahora bien, volvamos pues a nuestra cita. Marcos 6:30. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñaron. Es decir, los apóstoles al volver sienten la enorme necesidad de juntarse con Jesús para contarle. En realidad el verbo usado es el verbo apangelo, traer las noticias, el reporte de todo lo que han hecho y lo que habían enseñado. Es profundamente bello este versículo porque Jesús se presenta como alguien a quien los discípulos necesitan volver. Él los ha enviado y precisamente a Él vuelven. Recordemos que nuestra misión en la Iglesia es eso, misión de envío, y por lo tanto necesitamos siempre volver a Jesús para contarle cómo va nuestro trabajo apostólico, lo que hemos hecho, si lo que estamos enseñando va realmente de acuerdo a su misión o no. Entonces ellos le cuentan, le anuncian a Jesús todo lo que han hecho y enseñado. Se desahogan, digamos así, tienen este momento de compartir la misión con Él. Y ahora es muy bello porque el versículo siguiente nos muestra cómo Jesús es aquel que, siendo el que los ha enviado, al mismo tiempo es quien se hace cargo de ellos. Jesús se hace cargo de aquellos que anuncian su reino. Versículo 31, Jesús les dice: vengan ustedes solos a un lugar desierto, a un lugar apartado, a un lugar solitario, y descansen un poco. Eran en efecto muchos los que iban y venían hasta el punto de que no les quedaba tiempo ni para comer. Es interesante porque este pasaje refleja la actividad incesante de Jesús. No es la única vez en Marcos en la que se hace alusión de la enorme cantidad de trabajo tan grande que ni siquiera tenían tiempo para comer. Lo mismo dice el evangelista en Marcos 3:20. Es decir, la actividad apostólica era incesante. Jesús era incansable. Pero siendo él incansable, se preocupaba de que aquellos que lo servían, que lo asistían en la misión, que eran sus discípulos, tuvieran oportunidad de descansar. El descanso va a ser aquí en este evangelio fundamental. Entonces, ¿qué les dice? Vengan ustedes solos a un lugar apartado. Vamos a alejarnos de esta actividad incesante, de este ruido.
y para que descansen un poco. El uso de las palabras es muy significativo. Deute umeis, autoi katidian. Deute. Aquí el mismo adverbio verbal, digamos así, ¿verdad? Esta interjección verbal, ¿no? Vengan. La misma que se usa para llamar a los discípulos, a los primeros. Deute episomou, vengan detrás de mí. La misma que usa Mateo para expresar ese llamado de Jesús a su corazón. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Vengan. Vengan a un lugar tranquilo y anapausasθε oligon. El verbo usado es el verbo anapauso, que es el mismo usado en Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Entonces vemos cómo los evangelistas nos muestran este rasgo común de Jesús, de ser aquel al que hay que ir para poder ser restaurado, para poder descansar. Vengan y anapausasθε. El verbo anapauso, anapau, como hemos podido comprobar en otras circunstancias, es un verbo que no solamente indica descanso, un descansito, sino el ser restaurado, ¿no? Después de una jornada difícil de trabajo, el haber podido, tener un baño caliente, una buena siesta, una comida, nutritiva y rica, y volver a estar en paz, en serenidad, como ser reseteado, digamos así. Entonces Jesús quiere que los apóstoles tengan esta oportunidad de descansar, ya que no había oportunidad ni un momento para estar tranquilos. Y entonces se van en la barca a un lugar apartado ellos solos. O sea, hacen exactamente lo que Jesús ha planeado para ellos. Jesús tiene el plan de darles un momento de serenidad y tranquilidad en el que puedan vivir la presencia del Señor y restaurar sus fuerzas. Es importante recordar esto porque, como ya sabemos, este deseo de una convivencia se va a frustrar debido a la cantidad de personas que buscan a Jesús. Pero los apóstoles, en todo caso, siempre han tenido ese trayecto en barca. Ese trayecto en barca de una orilla a la otra en el que estuvieron solo con Jesús, ellos apartados, ya fue un descanso importante. Qué bueno que es para nosotros tener esto presente porque muchas veces puede ser que efectivamente no tengamos tiempo para llevar a cabo grandes descansos. Sin embargo, ese reposo con Jesús, unos minutos, unos instantes, ya nos cambia el día, nos cambia la forma en la que afrontamos las dificultades que se nos presentan. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras los apóstoles van muy tranquilos con Jesús, felices porque finalmente van a descansar, la gente los ve irse y los reconoce. Se corre la voz para que se imaginen hasta qué punto el ministerio público de Jesús estaba siendo exitoso, digamos así. Se corre la voz y la gente va corriendo desde todos los lugares hasta el lugar donde presumían iba a desembarcar. ¿Y qué ocurre? El versículo 34. Al desembarcar, saliendo de la barca, vio mucha gente. Vio una multitud inmensa, vio poliun ochlon, una multitud enorme. Kai splagnisthe, y se conmovió, tuvo compasión. El verbo es splagnizomai, un verbo que en varias ocasiones hemos encontrado y que expresa esa compasión desde las entrañas. Se le remueven las entrañas al Jesús al ver a la muchedumbre. ¿Por qué? Porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora bien, realmente este versículo 34 tiene una fuerza inmensa y hay que como desglosarlo poco a poco, ¿no? La primera cosa es que desembarcando vio una muchedumbre inmensa. Nos puede parecer un verbo un poco relevante, casi de pasada, ¿no? Jesús vio y ya no se nos dice mucho. Sin embargo, es el ver de Jesús. Es un ver profundamente intenso y grande, un ver que denota amor. Si les parece que esto es una exageración, vale la pena revisar cómo en los primeros 8 capítulos de Marcos,
El verbo ver tiene como sujeto a Jesús solo en 3 ocasiones. En la llamada de los primeros discípulos, vio, la primera ocasión que el verbo ver aparece es en el bautizo, en el bautismo de nuestro Señor. Cuando Jesús es bautizado, ¿qué ocurre? Efectivamente, Jesús lo primero que hace es ver el cielo abierto. Entonces, qué fundamental que es esto para entender este pasaje. Marcos 1:10. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos. El verbo orao conjugado al aoristo. Jesús ve los cielos abiertos, o sea, ve, por así decir, la presencia del Padre. Luego nos encontramos con Marcos 1:16 y vemos que Jesús ve a Simón y Andrés. El verbo orao, una vez más, tiene como sujeto a Jesús. Y luego tenemos que ir hasta nuestro pasaje en el capítulo 6, donde Jesús ve a la muchedumbre. Entonces el verbo ver en el Evangelio de Marcos, en toda la primera mitad, cuando tiene por sujeto a Jesús, denota, implica las relaciones fundamentales del Señor. ¿Con quién se relaciona el Señor? El Señor se relaciona con el Padre, a quien ve cuando ve los cielos abiertos. Se relaciona con los discípulos, a quien ve antes de llamar. Y se relaciona con la muchedumbre, a la que ve con compasión. Entonces, cuando Jesús ve a la gente, siente una profunda necesidad de atenderlos. Se conmueve profundamente. Siente compasión por ellos. Y sintiendo compasión por ellos, lo que hace es enseñarles muchas cosas. O sea, ¿qué es lo que esta gente que parece oveja sin pastor necesita? Enseñanza. Necesita la palabra de Jesús para poder comprender su vida desde un ángulo correcto. Qué bueno que es tener esto en mente y tenerlo muy claro. Tenemos la necesidad de ser enseñados por Cristo. Solamente con su enseñanza, con su palabra salvadora, es cómo podemos realmente comprender nuestra existencia de verdad. Recordemos que este pasaje se prolonga y se proyecta hacia la multiplicación de los panes. Entonces, para comprender nuestra vida, ¿qué necesitamos? Este pan de la palabra, que es el que nos ubica correctamente en la existencia, pero luego necesitamos el alimento, el pan de la Eucaristía, que sacia nuestro corazón. Y finalmente también necesitamos alimentar al que no tiene, incluso en sus necesidades más básicas, como el alimento corporal que necesitamos para nuestro sustento. De estas 3 realidades vive la Iglesia. Del pan de la palabra, con el que Jesús compadecido da como alimento a aquellos que no tienen, parecería que no tienen pastor, del pan de la Eucaristía y del pan, digamos así, si podríamos hablar de esa manera, de la solidaridad. Entonces estos 3 elementos son fundamentales. Pero bueno, ¿qué ocurre entonces? Aparentemente el descanso programado para los apóstoles queda interrumpido. No pueden ellos reposar como hubieran querido. Y sin embargo, han tenido ya ese trayecto en barca, pero ahora sus ojos se deben centrar en Cristo, y los nuestros también. Es decir, al final de este pasaje, ¿qué nos enseña? Nos enseña que el personaje principal de este relato es Cristo. ¿Y Cristo qué tiene en mente? Siempre tiene en mente como pastor que sus ovejas estén bien alimentadas y que descansen. Claro, el pastor tiene que preocuparse de esto, de que las ovejas se encuentren un pasto donde puedan comer, de que sepan huir del peligro y de que tengan donde reposar. De hecho, el pastor hasta duerme con las ovejas, ha hecho una sola cosa con ellas para cuidarlas. Entonces, queridos amigos, qué importante que es comprender que en el fondo este pasaje es un retrato de Cristo pastor. ¿Qué quiere? Y encuentra a cada oveja en la circunstancia concreta en la que está. Los apóstoles están cansados, ellos necesitan descansar, vamos a llevarlos a descansar. Es un cansancio un descanso al que deben aprender incluso a renunciar por necesidad mayor. Pero al ver a la gente, ¿qué necesita? La gente necesita instrucción, pues. Deja a un lado, digamos así, el descanso para instruirlos. Sabe darle a cada uno lo suyo. Es un pastor bueno, es un pastor cuidadoso.
A nosotros el Señor quiere darnos siempre lo que necesitamos. No siempre lo que queremos, que no es lo mismo, pero siempre lo que necesitamos. Aprendamos de Él pues a descansar en su corazón lleno de amor y de gracia, pero aprendamos también a descansar en su palabra que nos restaura y en la Eucaristía que nos salva. Que Dios los bendiga.